Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, rogamos, Señor, que en tu infinita misericordia tú nos acojas y envíes revelación de tu palabra a nosotros, Señor. Amado Creador, gracias, Señor, por la audiencia invisible y bendice a tu pueblo, Señor. Lo rogamos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Por un 16 de noviembre del año 2025, el título de esta prédica es Motivo para perseverar. Oremos, amado Padre Celestial, reconocemos, Señor, que nuestro entendimiento y nuestro intelecto es nada, Padre, porque a ti no se conoce por intelecto, más por revelación. Por lo tanto, nos humillamos, Señor, rogando, Padre, que bajo la sangre de Jesucristo y su nombre, tú nos escuches, Padre, y envíes la revelación de tu palabra que transforma nuestro ser en tu imagen, en la imagen del amado Hijo. Lo pedimos, Señor, que nos hables esta mañana y edifiques nuestras vidas y nos des respuesta para el conflicto o la necesidad o el momento o el tiempo de la hora que estamos viviendo, Señor. Lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Redentor y Señor, tu amado Hijo. Amén. Bien, nuestro texto está en Hebreos capítulo 6 del versículo 11 y 12. Y dice así: mas deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para el cumplimiento de la esperanza, que no os hagáis perezosos, mas imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Dios bendiga su palabra, pueden tomar sus asientos. Vamos a comenzar desde allí. Bien, esto es lo que dice nuestro texto. En realidad, acá hay algunos cambios, un cambio de palabra, dice para plena certeza de la confianza. La palabra en el modo tiempo verbal que está ahí es para ser traducida por confianza. Porque la fe es la certeza de lo que se espera. Que ahí también la palabra espera es expectativa. O sea, es algo de cumplimiento inmediato. No la esperanza al futuro, ¿no? Entonces, tenemos que mostrar la misma solicitud, es decir, la misma urgencia, la misma diligencia. Básicamente, hermanos, es cuánta importancia le estamos dando a la promesa. Cuán importante es la promesa del Espíritu. Cuán importante es la señal. Cuán importante es la estatura del varón perfecto. Cuán importante es para nosotros aquello que necesitamos. Porque el enemigo siempre va a ser un contraste. Y este contraste, o perdón, esta oposición en contra de la fe, Satanás la empieza a gestar desde que somos muy pequeños. Cuando somos pequeños y vulnerables, empieza un ataque constante para que los padres o las expectativas que un niño tiene sean sistemáticamente frustradas. ¿Para qué? Para que este niño deje de tener diligencia en perseguir un objetivo o ser firme en creer que recibirá algo. Entonces, cuando este niño le dice a su papá, papá, dame tal cosa, y el papá, ya, mañana te compro, mañana te traigo. Llega el día siguiente y no se cumple la promesa. Entonces, ese niño empieza a generar una decepción. Se decepciona de aquello que es prometido. Y si eso es sistemático y si también hay burlas, digamos, el niño, papá, yo quiero una bicicleta, o cuando sea grande yo quiero ser, qué sé yo, médico, abogado, lo que el niño diga, ¿no? O quiero ser millonario. Y entonces recibe burlas. Entonces su corazón es herido y empieza a aprender que tener expectativas es malo, le produce dolor. Entonces, frente a eso, el niño empieza a tomar una defensa, y esa defensa es la dejadez o la desidia. Mejor
no pido nada, mejor no quiero nada para no sufrir el dolor de la decepción. Mejor no tengo expectativas, ¿no? Peor todavía si este niño empieza a ser criado en las supersticiones y él piensa que Papá Noel le trae los regalos de Navidad y que el ratón Pérez le ha dejado una moneda debajo por dejar el diente. Y cuando de pronto el niño crece y empieza a darse cuenta que su mundo ha sido construido sobre fantasías, sobre supersticiones, sobre mentiras, entonces, como el ser humano tiene esa naturaleza de que como hace una cosa, las hace todas, entonces transmite eso a todo. Peor todavía si el niño crece mirando superhéroes y ese tipo de cosas. Y no va y ha sucedido siempre que algún niño se pone su capa y salta de la cama pensando que va a volar como Superman o como Shazam o como algún superhéroe y termina en un contrasuelazo y empieza a darse cuenta que aquello que ve, aquello que oye, aquello que se le promete es mentira, que las expectativas son mentiras. Pobre la niña que alguna vez ha creído en esos eh, publicidad, en esos anuncios de detergente. No, dejen las medias cochinas, esas medias blancas que todas cochinas, las remojo una hora y salen nuevecitas. La niña, no, yo te voy a ayudar, deja la ropa remojando, la saca, está igualito de cochina. Y esa decepción, ¿me entiendes? Empieza a extenderse a todo lo posible. Satanás que está buscando que la gente tome de la misma manera la palabra, las promesas de Dios. Entonces, cuando ese niño o esa niña le empiezan a hablar de que mira, que la sangre de Jesucristo quita el deseo de pecar, que hay un nuevo nacimiento, que Dios te ama, que Dios cumple sus promesas, ¿sabes? El ser humano empieza a generar desidia. Es un escudo contra la decepción y también contra el rechazo y la burla, porque no quiere ser decepcionado, no quiere... ¿Cuántos niños alguna vez que, bueno, en el tiempo de que se usaban juguetes con pilas, yo lo he visto, la pila se malograba y el niño oraba, Señor, que mi juguete funcione. Y cuando prendía, obviamente no funcionaba, y en lugar de, qué sé yo, aprovechar para enseñarle una lección de fe, se han burlado de él. Ese niño nunca más creerá en la oración, nunca más creerá que Dios contesta la oración, que las promesas se cumplen, porque si los grandes nunca cumplieron su palabra, el más grande, peor todavía. O sea, la decepción, si la decepción de sus padres fue bastante grande, la decepción de Dios será infinita. Así que mejor generamos dejadez. No vaya a ser que consigamos burla. Y luego, por supuesto, cuando van a esas iglesias frustradas, esas iglesias llenas de teología, y empiezan a hablarles que no sean fanáticos, que para eso hay doctores y que, bueno, no, eso de que Dios provee es mentira, que el trabajo dignifica, y entonces empiezan a justificar la vida y empiezan a justificar su falta de fe, y entonces la persona que está escuchando acerca de este Dios, que tanto promete, pero es una propaganda, promete que puede tener el sol y puede tener la luna, puede abrir el mar, pero no te puede sentar un dolor de muelas. O sea, pura propaganda. Entonces, ¿qué? Se genera decepción. Y la persona empieza a tener miedo de pedir, miedo de tener fe. Pero, ¿qué cosa dice el Señor en Santiago, el capítulo 1, versículos 5 y 6? Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, de revelación, de fe, de lo que fuera, dice, pida a Dios. Mire la promesa, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Por qué habla, por qué pone acá la palabra en griego para sin reproche? Es sin burlarse de ti, sin saherirte. Es una palabra antigua en el castellano, saherir, que es una burla que busca herirte. Entonces, Dios no es así. Si tú le pides algo, Dios no se va a burlar de ti. Y mucha gente se acerca al Señor con esa idea de que Dios le va a reprochar. Entonces, mejor generamos dejadez, desidia. ¿Y cómo se traduce esto? Bueno, hay una forma
muy poética y muy teológica. Bueno, si Dios me lo quiere dar, que me lo dé. Y si no me lo da, yo seguiré amando al Señor. Bueno, si esto lo dice una persona que viene del mundo y que se acerca a Dios porque ha querido encontrar la lotería o la lámpara de Aladino, que me voy a convertir y Dios me va a prosperar y va a bendecir mis proyectos. Bueno, esa persona tiene que aprender por ese camino, ¿no? Porque él está viniendo con ideas del mundo y él tiene que aprender a dejar el mundo. Pero estamos hablando de creyentes aquí. Creyentes que en lugar de ser firmes, que en lugar de creer en la promesa de Dios, en la promesa del Espíritu primero, que es el nuevo nacimiento, el bautismo del Espíritu, y junto con él dice que traerá todas las cosas. En lugar de ser firmes en eso, dicen, no, si Dios me lo quiere dar, bueno, pero si no me lo da, tampoco importa. ¿Eso qué cosa es? Desidia, dejadez. Ninguna persona que venga al Señor con desidia obtendrá nada de él. Está bien que si yo tengo un deseo que no está basado, que está basado en pídeme lo que tú quieras y yo te lo daré, pero que yo no tengo un versículo porque no es sanidad, porque no es no es bautismo del Espíritu Santo, no es santificación, no es alguna promesa que yo puedo señalar con el dedo de la Biblia, pero es un deseo mío, digamos, quiero, no sé, vivir en las casualidades y voy a Dios con eso. Pero Dios que conoce el futuro y que conoce el ambiente y que sabe qué gente hay por ahí, mejor dirá, mira hijo, mejor Jesús María. ¿No? ¿Por qué? Porque en ese lugar Dios sabe dónde te va a colocar. Bueno, en esas cosas que nosotros no tenemos certeza y que no conocemos todos los datos, podemos sí enfrentar a Dios en ese sentido. Señor, donde tú quieras o como tú quieras. Porque no es una cosa segura. Yo puedo decir, si yo me quiero ir a vivir a Chosica, y Dios me dice, no, Chaclacayo nomás. O Chosica, y Dios me diga Chiclayo. Bueno, entonces en ese sentido, yo sí lo puedo dejar a Dios y entender su sabiduría, pero no en ninguna de las promesas que están en la palabra. Si no tenemos firmeza para pedir la promesa que está escrita, entonces no podemos recibir nada de Dios. Por eso nuestro texto dice que debemos mostrar la misma solicitud, la misma diligencia, la misma urgencia, y eso depende de cuánto valor, cuán importante nosotros creemos que es la promesa. Depende de cuánto valor le damos a esa promesa. Y ese valor va a determinar nuestra diligencia, nuestra necesidad de buscar a Dios en ese sentido. Porque si no hay eso, entonces, bueno, Dios tendrá otra manera de movernos el nido, sí, de movernos el nido para que aprendamos a volar. Perdón. Y ese es otro tema que está más adelante para tocar, pero pueden ir leyendo cómo las águilas excitan su nidada para entender esa perspectiva. Entonces, dice Hebreos 11, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, o sea, hasta el cumplimiento de lo que estamos pidiendo. ¿Qué tan importante es para ti como creyente, por ejemplo, el nuevo nacimiento? ¿Qué tan importante para ti como creyente es la santificación? ¿Qué tan importante para ti es la sanidad? Pero si una persona dice, bueno, si Dios me sana, bien, pero aguanto, puedo. Bueno, él no va a obtener sanidad porque está menospreciando la obra de Jesucristo en la cruz. Y eso es lo que el mundo nos ha enseñado, a que mejor menospreciemos las cosas valiosas para no sufrir la decepción de no recibirlas. Pero ante eso, Dios opone su naturaleza, opone su carácter, su integridad, de que si Él ha prometido, está absolutamente seguro de querer dar lo que Él ha prometido. Por eso dice, el que no escatimó a su propio Hijo, Romanos 8:32, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas?
tenemos que tener la perspectiva de la importancia de Dios. Si Dios nos dio la vida eterna, que es lo más importante, el resto es poca cosa. Amén. Pero mientras el mundo nos enseñe a pensar que la ropa es más que el cuerpo, que la comida es más que la vida, que el techo es más que la cobertura de Dios, entonces tenemos trastocada la importancia de las cosas. Y es por eso precisamente que nos recibimos. Y nos ponemos piadosos diciendo, bueno, si Dios me sana, está bien, pero si no me sana, yo lo seguiría amando, ¿no? Como si Dios fuera un torturador, bueno. Entonces, sigamos con el texto. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Por qué el apóstol dice perezoso? Y uno piensa que pereza se traduciría como, bueno, ya le pedí a Dios, entonces, ya pues que Dios se ocupe, ¿no? Y entonces, eso no es pereza. Pereza es cuando, en lugar de permanecer quietos en la presencia de Dios, dando gracias y esperando que Él se manifieste, ¿sí? Escogemos el tiempo en otras cosas. Uy, no he revisado mi WhatsApp, no he visto TikTok, me han escrito, y empezamos a inventar un montón de tareas urgentes para no quedarnos quietos en la presencia de Dios, dando gracias y orando. Pero ese es cuando, en lugar de permanecer hasta recibir, nos dedicamos a varias actividades. Y esa pereza simplemente está escondiendo una incredulidad. Porque no vaya a ser que esté tanto tiempo orando y Dios no me contesta. Voy a ser decepcionado. Entonces, mejor empleo mi tiempo. Voy a leer la Biblia, voy a escuchar un mensaje. Son actividades piadosas, pero estamos huyendo de ese encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque pensamos que no va a venir, no nos va a hablar, nos va a defraudar. Ven, ese temor infantil regresa y se convierte en pereza. Pero si nosotros entendiéramos cuán importante es lo que queremos, entonces no tendríamos el tiempo de esperar. ¿Cuántos hemos estado en una cola, no sé, de un banco, de alguna cola, esperando algo importante? O allá en Serpos, cuando dicen, sí, ha venido un paquete del extranjero, allá, pero el tipo está por allá, ¿han visto, han ido ahí en las aduanas, cómo son ellos? Y uno tiene que esperar la buena gana de esa gente. ¿Por qué? Porque el paquete que está llegando es importante. Bueno, es igual con Dios. ¿Qué tan importante? Es decir, qué clase de tesoro es lo que estás esperando para quedarte el suficiente tiempo quieto en la presencia de Dios, teniendo fe y agradeciendo que ya lo tienes hasta que Dios te hable. Amén. Bueno, entonces dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Fe es dar por hecho, ya lo tengo. Y algunas personas piensan que si logran tener la fe de que ya lo tienen en su corazón, ya hasta ahí llegaron. No, ya lo tienes, ya es tuyo, pero falta que se te abra la puerta. ¿Ok? Jesús es la llave, perdón, Jesús es la puerta y fe es la llave. ¿Fe en qué? En una obra completamente terminada. Cuando tienes fe, tú sabes que Dios hizo por ti todo lo que tú has tenido que hacer, pero tienes que quedarte quieto para que la puerta se abra. Amén. Algo tiene que pasar, tiene que manifestarse en esta tercera dimensión. Tiene que haber algo. Fe, la fe ya lo tienes, sí, pero falta esa apertura. ¿Y dónde lo recibes? Bueno, ¿dónde se recibió la más grande promesa dada a la iglesia?
en un aposento alto. ¿Haciendo qué? Esperando. El profeta dice, esperar no es orar. Y el Espíritu Santo llegó cuando ellos estaban sentados. ¿Para qué? Para que se entienda que no es por actividad humana, pero es fe de quedarse quieto en la presencia de Dios en gratitud y en esa expectativa de que algo va a pasar. Y que es ese algo, esa voz, esa revelación, esa manifestación de Dios, cuando el alma está satisfecha con esa palabra. Tú en tu corazón sabes que lo tienes, sabes que realmente lo tienes, está ahí en tu corazón, pero quédate quieto en su presencia. Amén. Quédate quieto en su presencia. Ahí, fe lo damos por hecho. Pero esa paciencia, o sea, fe y paciencia, imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Y qué es paciencia? Es perseverancia. Perseverancia en que es cuando nos damos cuenta cuán importante es permanecer en respeto y dependencia ante Dios hasta que decida revelarse. Él decida revelarse. Tú ya tienes la fe. Está dentro tuyo. Todo lo que has pedido y todo lo que necesitas está dentro tuyo. Ahora, lo tienes dentro. Amén. Para que salga, necesitas que Dios se manifieste. Esa palabra, mis ovejas oyen mi voz. Amén. Mis ovejas oyen mi voz. Entonces, ahí queremos quedarnos. ¿Qué es paciencia? Quédate quieto. Respeto y dependencia hasta que Dios se manifieste. Entonces, si es algo muy importante, obvio que te vas a quedar quieto esperando del Señor. Amén. Y esa perseverancia. Porque si tú conoces la integridad del carácter de Dios, no va a importar cuánto tiempo te quedes esperando, porque ese tiempo de espera es el tiempo de otra revelación. Allí se van a revelar las incredulidades secretas, las impaciencias o los temores. Allí, en esos tiempos, uno puede pensar que es angustioso. Señor, ¿por qué me torturas de esta manera? ¿Por qué no haces algo? Ah, mira, acabas de decir que Dios te está torturando y eso estaba escondido en tu corazón. Ante el resto, no, Dios es amor y todo, pero de pronto en tu angustia, tú dices, Señor, me estás torturando. Que ahí salió algo que tenemos que rendir en oración. Ven, de pronto estás tú pidiendo y nada pasa. Entonces dices, bueno, ¿y si me das otra cosa? No hay firmeza. No estás creyendo realmente que Dios te quiere dar. Y esas cosas empiezan a aflorar en ese tiempo de quedarnos quietos ante Dios en respeto y dependencia. Dios en su misericordia empieza a sacar esa incredulidad oculta que hay en el corazón para poderla limpiar bajo la sangre, no para castigarte, sino para que la puedas rendir ante la sangre. Amén. Dios lo hace para limpiarnos, no para dañarnos. Amén. Entonces vamos a mirar de la perspectiva de Dios. Sí, vamos a darle la vuelta al tema. Nosotros estamos aquí en la tierra frente a nuestro problema y detrás está Dios. Vamos a hacer al revés. Vamos a irnos detrás de Dios para que Dios esté frente al problema. Amén. Y llegue a nosotros a través de ese problema. Aquí en Hebreos, el mismo capítulo 6, vayamos al versículo 17. Dice, por lo cual Dios, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Ahora, Dios, miren, ¿qué quiere mostrarle al creyente? Que Dios está seguro de querer darte lo que ha prometido. Dios quiere demostrarte, fíjense, qué tal amor de Dios, quiere demostrarle al creyente que definitivamente quiere cumplir su palabra. Dios está interesado en que el creyente entienda
la seguridad que Dios tiene y el propósito que Dios tiene de darte la promesa para que tú la puedas vivir. Es la inmutabilidad de su consejo. Dios no va a cambiar. Si Él prometió el Espíritu Santo y juntamente con Él todas las cosas, no va a cambiar. Dios prometió el Espíritu Santo para que lo tengas, para que lo poseas, no para que lo veas pasar, no para que te metas en un camino de obras y tratar de lograr por mérito. No, es por gracia. Dios quiere mostrarte que Él te quiere sano, te quiere santo, te quiere nacido de nuevo, sellado, que Dios te quiere abundante, porque el Señor vino a traer vida en abundancia, vida eterna y vida abundante en la tierra. Entonces Dios quiere mostrarte abundantemente la inmutabilidad de su consejo, que Él no va a cambiar, que si algo te prometió, Él no va a cambiar. Eso quiere Dios demostrar. Y para eso interpuso juramento. Juró por sí mismo que Él iba a cumplirte la palabra. Dios quiere que nosotros creamos eso y empecemos por ahí para poder enfrentar cualquier dilema. Lo segundo dice que para que por dos cosas inmutables, o sea, el propósito de Dios y el juramento son inmutables, no puede cambiar. Amén. Dios está seguro en su propósito, que el creyente posea la promesa del Espíritu, la fe de Jesucristo, la estatura del varón perfecto, etcétera, etcétera. Ese es su propósito. En Efesios capítulo 1 nos devela el propósito de Dios en el versículo 5. Habiéndonos predestinado en su amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Ese es su propósito. Vas a llegar a la estatura del varón perfecto por la voluntad de Dios, no por la tuya, por lo que Dios hizo, no por tus acciones. Solamente ríndete a ese influjo, a ese poder, y ese poder te va a llevar a la estatura del varón perfecto. ¿De dónde sale ese poder de la fe y la certeza del propósito de Dios de cumplirte su palabra? Es la inmutabilidad de su consejo. Vas a llegar a la estatura del varón perfecto, porque esa es la voluntad de Dios. Amén. Entonces, regresamos a Hebreos 6. Versículo 18, para que por dos cosas inmutables, la promesa es inmutable, no puede cambiar. No te puede cambiar Dios la promesa. Te he prometido sanarte, pero mejor te voy a dar una pastilla. No, vamos a calmar los síntomas. No, eso no es, Dios no puede cambiar su promesa. Amén. Prometí la salvación de tu familia, pero mira, vamos a hacer un sorteo, la mitad nomás. Dios no puede cambiar su promesa. Amén. Prometió algo y Dios no lo puede cambiar. Dios lo quiere cumplir. También el juramento es inmutable. O sea, su juramento, cuando Dios ha jurado, Él se ha puesto un límite. Él no puede traspasar ese juramento. Él no puede hacer otra cosa. Está obligado por su propio juramento, como que Dios se puso un juez a sí mismo, que es su palabra jurada, de que Él no puede cambiar. Y Dios quiere que nosotros sepamos eso, que Él se ha puesto a sí mismo la obligación, la obligación del juramento inmutable y de una promesa inmutable. Dios quiere que sepamos que eso nos pertenece. Dios está seguro en sí mismo de querer darnos lo que nosotros estamos pidiendo. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos que un fortísimo consuelo. Estudiamos lo que es consuelo. Amén. Una absoluta y completa restauración de todo aquello que fue dañado. Eso es consuelo. Amén. Y el consolador, el Espíritu Santo, vino a establecer absolutamente todo lo que el pecado se llevó. Todo lo que allá en el huerto del Edén fue perdido, Él vino a traerlo, a restaurarlo, a restituirlo en nuestras vidas aquí, ahora. Ese es consuelo, ese es el consolador. Amén. Entonces es inmutable, es incambiable en promesa y juramento.
Y eso es lo que Dios quiere que veamos. No podemos perseverar sin entender este propósito y juramento inmutable. Pero si lo entendemos, si lo aceptamos, vamos a poder perseverar a pesar de todo lo que venga en contra. Porque sabemos que aquel que es inmutable ha jurado cumplirnos su palabra en la cual estamos esperando. Amén. Ese es el primer motivo, que Dios está seguro en su propósito y juramento. Y si nosotros aceptamos eso, ese es nuestro motivo para perseverar, para seguir perseverando. Amén. Ahora, ¿cuál sería el otro motivo? Ya hemos visto el primero. Para poder perseverar es estar absolutamente seguros de la inmutabilidad de su promesa y juramento. Amén. Él no va a cambiar. Por lo tanto, podemos perseverar. Si fallo hoy día, Dios me mostrará qué tipo de engaño, qué tipo de incredulidad, qué tipo de temor me está deteniendo de aquello que Dios quiere darme. Entonces, el impedimento no está en Dios, está en mí. El mundo pentecostal nos ha enseñado a luchar contra Dios. Yo voy a ayunar, yo voy a orar, porque la fe mueve la mano de Dios. Y voy a estar reclamándole, no sé si ustedes se han encontrado con personas que dicen, yo le he reclamado a Dios, yo soy tu hija, yo soy tu hijo, tú me tienes que dar. No sé si se lo han encontrado con ese tipo de teologías. ¿Ven? La gente está luchando contra Dios, pero ese no es el problema. Jamás fue ese el problema. El problema son los temores, las incredulidades que están ocultas a través de doctrinas, a través de experiencias, a través de miedos, de temores de la infancia, de traumas, de complejos que vienen a robarnos aquello que Dios quiere entregarnos. Entonces, la perseverancia hará que, igual que cuando el joyero está fundiendo la plata, la perseverancia es el crisol de la paciencia, creo que le llaman. ¿Por qué? Porque ahí va explorando la escoria de los traumas, la escoria de los temores, de la incredulidad, de la falsa enseñanza. Quizá te enseñaron que Dios quiere castigarte, que el amor de Dios es correctivo, pero dicen, en lugar de corregir, o sea, en lugar de arreglar, es castigador el amor de Dios, ¿no? En lugar de ser arreglativo. Es correctivo, es arreglativo, o sea, que arregla las cosas, que las corrige para que funcionen bien. Si no, el amor de Dios castiga, te hace sufrir. Bueno, todo ello tiene que ser quitado mediante permanecer en su presencia. Amén, hermano. Y repito, no será nuestro intelecto que descubra por psicología, por entendimiento, por pensamiento, reflexión, cuáles son nuestros impedimentos. No, porque a Dios solo se le conoce por revelación. Y la única forma en que tú te conozcas a ti mismo es también por revelación. ¿Por qué? Porque somos parte de la palabra. Somos palabra. Entonces tiene que ser una revelación. Para eso es la paciencia, para eso es el permanecer en respeto, en fe y en humildad delante de Dios. Allí, Dios en su misericordia empieza a revelarte. Mira lo que creías, mira lo que pensabas, mira tu reacción. ¿Y para qué lo hace el Señor? Para que venga a la sangre, no para castigarte, para liberarte. Amén. Bueno, ese es el primer motivo. El primer motivo está en Dios, en su promesa, su juramento inmutable, y que Dios quiere cambiarte y quitar lo que te impide recibir aquello que Él te juró que te iba a dar. Amén. Otro motivo, en Juan capítulo 14. Juan, el capítulo 14, el versículo 13. Dice, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. La teología nos ha enseñado que cuando Dios nos da algo, se desgasta. O sea, no, Dios no puede compartir su poder porque se le desgasta.
¿no? Si Dios te da algo, pucha, como que, ven, quizá hemos ido a pedirle a papá algo de chicos y él miraba su sueldo, miraba a ti y con el dolor de su corazón y porque te amaba, te daba la propina, pero él se quedaba seguro sin poder comprar algo. Y esa imagen la trasladamos a Dios. Si Dios me bendice, se va a quedar sin un pedazo de bendición. Se va a desgastar Dios, ¿no? Como que Dios pierde para que nosotros ganemos. Pero esa figura ya no se puede dar, porque se dio una vez y para siempre en la cruz, donde Dios se hizo carne y esa carne, la cual era Dios el Padre, hecho carne, fue crucificada y llevó nuestras enfermedades y dolencias y pecados en la cruz. Y Dios se hizo pobre y llevó la corona de la pobreza en la cabeza, la maldición de la tierra por causa de Adán. Y esa figura fue una vez y para siempre. Ya no puede ser. Por el contrario, Dios se glorifica cuando su palabra se cumple en la tierra. Acá lo dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Cuando tú recibes respuesta de oración, hay gloria para Dios. Hay una fiesta, hay los ángeles cantan, convocan una gran conmemoración, una gran reunión de alabanza y festividad, porque Dios se está glorificando cuando las oraciones son contestadas. Cuando tú recibes respuesta, Dios es glorificado, alabado, bendecido. No dice acá que Dios se desgasta. No dice acá que Dios merma, que Dios pierde. Dice que cuando tú recibes respuesta a tu oración, Dios es glorificado. Amén. Porque su palabra se está cumpliendo en la tierra. Vayamos a Isaías, el capítulo 55, versículo 11. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero. ¿Quién es esa palabra? Tú. Tú eres esa palabra. Tú eres parte de la palabra. Si Dios es tu Padre, Dios es palabra, tú eres palabra. Amén. Y la palabra que sale de la boca. ¿Cómo sabes tú que eres una palabra que ha salido de la boca de Dios? Porque estás aquí en la tierra. Amén. Estás ocupando un cuerpo físico que será redimido en un cuerpo glorificado. Esa es palabra que ya salió de la boca de Dios. Y dice, no volverá a mí vacía. Amén. No volverá a mí vacía. ¿Qué significa eso? Que cumple su palabra. Cuando David perdió a Jonatán, su amigo, una de las alabanzas que le hizo en su obituario fue, tu arco jamás volvió vacío. Cada flecha que Jonatán tiraba acertaba en el blanco. Un enemigo menos. Amén. Ninguna flecha de Jonatán fue lanzada sin dar en el blanco, sin eliminar un enemigo. Así, tú saliste de la boca de Dios, viniste a nacer en esta tierra para cumplir un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Lo acabamos de leer, que seas sellado y que Dios pueda glorificarse en tu vida cumpliendo sus promesas. Toda promesa. Amén. Es empezando y la principal, la promesa del Espíritu, el pacto de Abraham. Esa es la principal promesa. Jesús dijo, vayan y esperen la promesa de mi Padre, el bautismo del Espíritu Santo, la más grande promesa. Y esa trae todas las promesas. Entonces Dios se glorifica en la tierra y Dios te puso en esta tierra para que alcances perfección, para que alcances fe perfecta, para que alcances estatura del varón perfecto. Para eso Dios te puso en la tierra. Amén. Entonces, Dios en esto, ¿por qué Dios se glorifica? Porque Dios da testimonio a través de nosotros. Primero, da testimonio a los hombres. Segunda de Corintios, ¿dónde está Corintios acá? Segunda de Corintios,
capítulo 3, versículo 3. Dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Qué somos, hermanos? La expresión de Jesucristo. Una expresión individual, porque una carta es individual, amén. Y ustedes, como creyentes, son individuales. Y cada quien tiene sus propios retos, sus propias promesas, sus propios trabajos, todo lo propio. Y en todo lo propio, el Señor se quiere expresar. Y cuando ustedes, cuando Dios se expresa en su mundo personal, la gente lo ve. Y eso es una forma en la cual Dios obtiene gloria, el testimonio de nosotros. No un testimonio equivocado. Yo les he contado de esa chica que se le acercó una compañera en su universidad, en la normal, creo era. Y le dijo, tú eres cristiana, ¿no? Sí, le dice, ¿cómo te has dado cuenta? Porque siempre andas triste, sola. ¿Qué testimonio es ese? ¿Ven? ¿Dónde está el gozo del Señor? ¿Dónde está que eres una luz encima, que eres una ciudad asentada en un monte que todos van a ver, que vas a alumbrar a todos? Ese no es el testimonio. Dios se quiere glorificar y Dios es glorificado cuando tú caminas feliz en la tierra porque tus oraciones son contestadas. Allí Dios obtiene gloria. Cuando eres sal y la gente empieza a tener sed de ser como tú. ¿Por qué? Porque te ven en paz, porque te ven en alegría, porque te ven que enfrentas problemas y los solucionas, porque ven que hay una bendición en ti. Amén. Dios obtiene gloria cuando Él da testimonio a través tuyo, cuando tus oraciones son contestadas y los hombres lo ven. Pero no solo eso, también Dios da testimonio y obtiene gloria, según Efesios 3, versículo 10 al 11 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Las potestades en los cielos, o sea, las huestes espirituales de maldad de los demonios, son notificadas. Dios está cumpliendo su palabra. Y esto es bajo un juramento y una promesa inmutable. No lo pueden parar. Amén. Dios obtiene gloria frente a los demonios, frente a esas huestes satánicas que nos afligen, que nos atacan, que nos quieren robar la paz y la tranquilidad. Dios obtiene gloria cuando nuestras oraciones son contestadas, porque son notificados de la victoria de Jesucristo. Hay un hijo, hay una hija en la tierra que me cree y recibe mi propósito y mi juramento. Amén. Por eso Dios obtiene gloria. Pero no solo eso, también Dios obtiene gloria para nosotros. Así como Dios testifica a los hombres y testifica a los demonios, también nos testifica a nosotros. En Efesios 3, 19 dice, y de conocer el amor de Cristo, Efesios 3, 19, ahí abajito, de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Dios quiere que sus hijos sean llenos de su plenitud mediante el amor. Eso es estatura del varón perfecto, no hay otra cosa. Amén. El sello, el ágape, la corona que llena a plenitud todo tu ser. Y cuando tienes el testimonio, siendo lleno de la plenitud de Dios, dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios quiere darnos testimonio de su amor y de su poder, superando nuestras peticiones, llenándonos de su estatura
Dios nunca planeó una iglesia indefensa. Dios nunca planeó hijos indefensos, hijas indefensas. Dios no planeó una iglesia víctima, sino una iglesia victoriosa. Por eso tenemos que mirar desde su lado. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué es importante que Dios conteste mi oración? Porque Dios obtiene gloria. Tenemos que darle la importancia que Dios requiere. Y entonces estamos hablando de Dios, ahora nos toca a nosotros. ¿Cuál es el tercer motivo para perseverar? Es la humildad. Humildad primero, para aceptar que nada podemos hacer. ¿Qué significa nada? Que no será por nuestras oraciones, que no será por nuestros ayunos, que no será por nuestro esfuerzo, porque ya está hecho. Amén. Pero que no podemos hacer nada no significa ser perezosos, es decir, ocuparnos en otras cosas diferentes a quedarnos en su presencia, dándole gracias en humildad, en fe de que ya tengo lo que Él me ha dado y que estoy esperando su voz que lo active. ¿Ven? Hay en nosotros un poder, como la bomba atómica. ¿Qué necesita ese poder? Que alguien presione el botón. Sí. Y una vez que se presione el botón, todo se terminó. Amén. Entonces, el poder está en nosotros. ¿Qué lo activa? Fe. ¿Fe en qué? En la obra terminada. Pero me tengo que quedar quieto en su presencia. Sí, fe, humildad y aceptación. Fe, ya tengo todo por lo que Él hizo, no por lo que yo puedo hacer. No porque estoy aquí sentado o arrodillado toda la noche, no por eso, no, Él ya lo hizo, pero me quedo aquí en humildad, sabiendo que yo lo tengo y aceptando esa obra de Dios. ¿Qué necesito? Esa voz. Amén. ¿Qué necesito? Esa zarza ardiente. Eso necesito. Ese punto de contacto con Dios. Amén. Yo me quedo ahí. Humildad también significa que Dios escogerá la manera en la que lo va a hacer. Sí, yo me voy a quedar ahí. Puede ser que Dios me hable cuando me quedo ahí. Puede ser, no sé, amaneció, me tengo que ir al trabajo y Dios me conteste en el bus. O me quedo dormido ahí en el bus y ahí me contesta en un sueño. Bueno, Él lo hará como Él quiere, pero estoy absolutamente seguro de su propósito y de su juramento inmutable para cumplir su promesa. Por eso me quedo ahí, porque es importante, ¿sí? TikTok no es importante, WhatsApp no es importante, YouTube no es importante. Las tareas no son más importantes que Dios. De hecho, siempre habrán tareas, hermano. O sea, olvídate, siempre habrá algo que hacer en la casa. Siempre encontrarás cualquier cosa. Siempre, 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 siempre. Pero eso es pereza. El motivo para perseverar es que Dios está seguro de su propósito por una promesa inmutable y un juramento inmutable. Y Dios quiere que entendamos que eso está a nuestro favor, que Dios no se burla de nuestras peticiones y necesidades, que sí son importantes para Él y por eso, precisamente por eso, hizo provisión para que la tengamos. Que Dios, el segundo motivo, que Dios obtiene gloria, que Dios diseñó a su iglesia para glorificarse a través de su iglesia, respondiendo y cumpliendo todas las promesas, siendo la principal promesa del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento. Y el propósito de llevarnos a la estatura del varón perfecto. Eso es lo principal. El resto son añadiduras, pero son importantes también porque Jesucristo pagó por cada añadidura. Y Él obtiene gloria
gloria para la gente, gloria ante los principados y potestades del diablo, gloria ante nosotros que nos afirma su amor y poder. Ese es el segundo motivo para prosperar. Y lo último, humildad. Humildad de quedarnos ante su presencia en fe, en aceptación, quietos, esperando su voz. Amén. Pero Él escogerá cómo y cuándo nos habla. Amén.